Es por esto que es importante crear puntos de encuentro para generar soluciones que impacten en la vida de la gente. En 2017, te invitamos a construir una nueva agenda en la que el partido llevará la voz ciudadana. La Agenda México 2030 es un espacio de deliberación y libre reflexión con una lógica sencilla: diagnóstico y solución. La finalidad de esta agenda es recabar propuestas puntuales que se habrán de traducir en políticas públicas y acciones legislativas. A partir de las demandas ciudadanas, hemos identificado puntos troncales: combate a la corrupción y la impunidad, eliminar la violencia política de género y la disparidad salarial injusta entre hombres y mujeres, más empleos con mejores salarios, Estado de Derecho y seguridad, más desarrollo en el campo mexicano, salud desde el nacimiento hasta la tercera edad, energías renovables para el desarrollo nacional, políticas a favor de las personas con discapacidad, cercanía con los mexicanos en el extranjero. Cada una de estas demandas cuenta con exigencias específicas. Por ejemplo, cero impunidad en el servicio público, transparencia y rendición de cuentas, profesionalización de los encargados de impartición de justicia, autoridades judiciales realmente autónomas, un gobierno abierto. En la Agenda 2030 no habrá ponentes, tendremos proponentes con los que unidos podemos construir el México que queremos ver en el año 2030. Convocaremos a especialistas de prestigio local, nacional e internacional, instituciones públicas y privadas, líderes de opinión, así como representantes de la sociedad organizada para participar en estos foros en los que habremos de buscar soluciones a las demandas y exigencias de los mexicanos y construir así la agenda. Estos foros se realizarán semanalmente, con un total de 45 encuentros en distintas ciudades del país. Llevaremos a cabo también 8 foros nacionales y un foro internacional, con los que habremos de encontrar propuestas puntuales a realizar en la Agenda México 2030. Por México, unidos sí podemos. A continuación, tendremos el cálido mensaje de bienvenida por parte de la diputada federal Erika Rodríguez Hernández. Muy buenos días a todas y a todos, amigas y amigos. Me da mucho gusto recibir aquí a nuestro amigo Christopher J. Taluz. Muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio. Recibimos también con mucho gusto a nuestra maestra, la doctora María Teresa Ambrosio. Gracias, maestra, por permitirnos tener este espacio. Y a nuestra querida amiga y compañera Beatriz Santamaría. Bueno, decirles la importancia de participar en este foro, prevención de la violencia contra las mujeres. Es un tema que le duele no solamente a las mujeres, sino que también a este país, y que indudablemente tenemos que buscar estrategias, tenemos que buscar política pública que verdaderamente erradique esta situación, que es un problema de salud pública. Es un problema que tenemos que erradicar desde sus entrañas, y es por esto que estos espacios de reflexión, de análisis, necesitamos considerarlos, y qué bueno que se hagan en esta primera maestría que se está llevando a cabo en esta 63ª legislatura cercana a la paridad, donde la estamos haciendo con la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estamos participando más de 7 diputadas, también pues un grupo de compañeras y de compañeros que realmente queremos cruzar y trazar esa línea de poder tener toda una información donde nos permita realmente reconocer y desmantelar esta gran problemática donde nos hemos naturalizado las violencias como un día a día. Hoy en esta maestría estamos trabajando para lograr que estos temas se coloquen en la agenda de esta legislatura, estos temas también se coloquen en política pública que realmente nos permita construir ese México que tanto anhelamos, ese México donde la igualdad no sea solamente un enunciado, sino que la igualdad sea sustantiva en todas las acciones de nuestro día a día. Así es que enhorabuena por este foro que se está llevando aquí en este tercer semestre de esta maestría, y sabemos que vamos a encontrar una ruta crítica para seguir construyendo. Muchísimas gracias y sean todas y todos bienvenidos. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.
continuar con el programa, tendremos en la voz del secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN, Christopher James Baluz, la exposición del diagnóstico nacional y local sobre este tema. Muchísimas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Quiero especialmente agradecer a quienes coordinan la agenda en todo el país, al diputado Miguel Zulú, muchísimas gracias, de todos los 9 temas y 45 exigencias, y sobre todo a quien coordina la demanda ciudadana con el tema de mujeres, muchísimas gracias a la diputada federal Erika Arroyo. Y antes de platicar y pasar a platicar sobre el diagnóstico nacional de cómo estamos en México en la violencia sexual y cómo estamos haciendo énfasis en la Ciudad de México hacia la violencia sexual, hacia las mujeres, me gustaría poner el siguiente video. México tiene el primer lugar en agresión sexual contra las mujeres. Datos extraídos de la ONU apuntan que en nuestro país hay en promedio 120,000 violaciones al año y cerca del 44% de las mujeres ha sufrido agresiones de este tipo. Después de México se encuentra Costa Rica con 41%, República Checa con 35% y Dinamarca con 28%. En contraste, los más bajos en este índice son Azerbaiyán, Francia y Filipinas con 4, 5 y 6% respectivamente. Según el estudio titulado Las otras víctimas invisibles, 4 de cada 10 víctimas de delitos sexuales son mujeres menores de 15 años. 60% de las agresiones sexuales se efectúan en el hogar de las víctimas y 60% de estas mujeres conocen directamente a su agresor. Otro estudio realizado en el año 2011 informa que un 67.9% de los casos de violencia sexual contra las mujeres fueron efectuados sin agresión física, mientras que el 25% afirmó que sufrió de acoso sexual al recibir insinuaciones o propuestas sexuales a cambio de algo. La violencia sexual no solo causa daños físicos, deja en sus víctimas inseguridad y profundos traumas psicológicos que repercuten fuertemente en la vida de las mujeres que, lamentablemente, han sufrido este tipo de violencia. Por México, unidos, sí podemos tener un país con mayor prevención contra la violencia sexual hacia las mujeres. Juntos, construyamos la Agenda México 2030. ¿Y tú, qué propones? A lo largo y ancho del país hemos venido desarrollando y platicando sobre las mejores propuestas para encontrar las soluciones, tanto en iniciativas de ley como políticas públicas, que podamos encontrar para tener y poder bajar estos índices. El día de ayer en redes sociales alguien me platicaba y me preguntaba, oye Christopher, las cifras ya las conocemos, son alarmantes, lo que creo que necesitamos son soluciones. Bueno, yo no me cansaré de preguntar, de debatir, de dialogar hasta que bajen esas cifras. Es alarmante, es indignante lo que vivimos en nuestro país. Y en ese sentido, ¿cómo es como estamos en México? Efectivamente, somos el primer lugar en agresión sexual contra las mujeres. Según datos de la ONU, se calcula que en el país hay 120,000 violaciones al año. En promedio, cerca del 44% de mujeres ha sufrido agresión de este tipo. 4 de cada 10 víctimas del delito sexual son mujeres menores de 15 años. 60% de las violaciones y atropellos sexuales se efectúan en el hogar de las víctimas. 60% de estas mujeres violentadas conoce directamente a su agresor, según el estudio de Las otras víctimas invisibles, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Podemos ver que el 67.9% de los casos de violencia sexual contra las mujeres fueron efectuados sin violencia, y el 25% sufrió un acoso sexual al recibir insinuaciones, propuestas para mantener relaciones sexuales a cambio de algo, o inclusive que experimentaron algún tipo de represalia por parte de su agresor al haber declinado la proposición. Durante el 2015, el Sistema Nacional de Seguridad Pública mencionó que en el Estado de México presentó 1,545 denuncias con investigaciones iniciadas por el Ministerio Público. Después, el segundo lugar fue Chihuahua con 917 casos de denuncias, Chiapas con 741 casos, Guanajuato con 724 casos, la Ciudad de México con 711 casos, y desafortunadamente Quintana Roo obtuvo las más altas de violación a nivel nacional, con un 39.15% de casos denunciados por cada 100,000 habitantes. ¿Cómo estamos aquí en la Ciudad de México en violencia sexual?
La tasa de nivel nacional es de 10.55 violaciones. Del 2012 al 2016, la reducción del 65% del delito de violencia sexual, posicionándolo a la Ciudad de México en el lugar número 29 nacional, con una tasa delictiva de 6.44 violaciones por cada 100.000 habitantes. 95.7% de las víctimas son mujeres y el 4.3% de las víctimas son hombres. Especialistas en seguridad y justicia coinciden que en las malas prácticas de funcionarios públicos que se investigan los delitos sexuales llevan a un alto número de ellos queda impune. Según cifras del 2012 al 2016, se emitieron 738 sentencias condenatorias en casos de violación, es decir, 19% de los denunciados, y solo 2 de cada 10 violaciones ocurridas en la Ciudad de México son castigadas. O sea, por si la gente no denuncia. Después de que no denuncien, solo 2 de cada 10 personas de las que denuncian son castigadas. La Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia en el 2017 declaró que hay una falta de personal en las instancias encargadas del tema. En la Ciudad de México, una mujer víctima de violación puede esperar hasta 10 horas para que inicie su carpeta de investigación. No solo es el reto de ir a interponer una denuncia, sino también cuando vas a interponer una denuncia, con quién te encuentras, quién te atiende, quién te toma en cuenta. El primer paso es de las mujeres es el tener la posibilidad de combatir ese miedo, y después, que dura hasta 10 horas de que inicie una carpeta de investigación, también es alarmante. El diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público de la Ciudad de México nos dice que el 53.6% de las mujeres capitalinas entre 20 y 29 años sufre violencia sexual en la calle o en el transporte público. Con este diagnóstico, y quiero agradecer la presencia de las proponentes expertas, les voy a explicar un poco la dinámica. Va a ser, es un estilo conversatorio en donde primero le damos la palabra a las proponentes expertas. Ustedes pueden ver del lado izquierdo a nuestro relator gráfico que va plasmando todo, lo cual también lo felicito por ser el Día del Diseñador Gráfico. Muchísimas felicidades el día de hoy. Aparte que es un gran día, un aplauso para nuestro diseñador. Nuestro relator gráfico, él va, cada una de las propuestas que vengan de cada una y cada uno de ustedes, él las va plasmando de manera gráfica. Después iremos platicando. Lo que buscamos en la Agenda México 2030 es, en un estricto sentido, una lógica sencilla de diagnóstico-solución. Esto es son breves pinceladas del diagnóstico. Aquí nos acompaña gente de distintos estados de la República. Tenemos, así como pasamos el dato de la Ciudad de México, tenemos aquí de manera instantánea, les podemos hacer llegar el diagnóstico por cada una de sus entidades federativas para que también sepan cómo estamos en sus estados en la violencia sexual. Yo quiero agradecer la presencia de todas y de todos ustedes y sobre todo presentar a la doctora María Teresa Ambrosio Morales. Ella es técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el 93 al 2016, en el Departamento de Documentación y Legislación desde el 2017, adscrita a la Educación Noroeste de Investigación y Docencia del mismo instituto. Licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Criminología por el NACIPE, maestría en Victimología por el NACIPE, doctora en Derecho, sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, licenciada en Psicología de la UVM, pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 de CONACYT, Academia Invitada y Docencia e Investigación Argentina, Guatemala, El Salvador, publicaciones en la UNAM, Porrúa, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Participó en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación desde abril del 2016. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso, doctora. Gracias por maestra de varios estudiantes aquí de la maestría del Congreso. La maestra Beatriz Santa María Monjarás, feminista, activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas por la UAM y un máster en Ciudades y Ciudadanías, construyendo el cambio por la igualdad de género por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas de política pública y presupuesto con perspectiva de género, colaboró como asesora de la Comisión de Equidad y Género en la primera legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ha sido consultora e investigadora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos.
en el diseño de políticas públicas para el desarrollo de iniciativas políticas públicas, exdirectora del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México y actualmente es titular de la Unidad de Género en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, maestra, también. También saludo a las personas que nos están viendo por medio de las redes sociales. Pueden participar todos y todas las personas que nos ven, todos y todas las personas que nos ven, con el hashtag Prevenir la Violencia contra las Mujeres, Agenda México 2030. Y comenzaría dándole el uso de la voz a la doctora María Teresa Ambrosio. Adelante, doctora. Sí, buenos días, bienvenidas todas las personas que están en la sala, las que están presentes. Bueno, pues es un honor, un gusto estar en el marco de una maestría en Género y Derecho, porque esto es prácticamente inédito, sobre todo por el tema y el lugar en donde se está impartiendo, y bueno, también decirlo en este honor también que tengo de estar con la gente que la está cursando con perfiles muy interesantes, mucha participación. La verdad es que creo que van a salir buenas propuestas. Me gustaría fijar algo muy interesante para el tema. Lo diría de manera con un método deductivo. Para poder trabajar un tema como este, de entrada México está haciendo grandes cambios históricamente, pero quisiera mencionar dos. Uno, que es la reforma al sistema acusatorio del año 2008, en donde constitucionalmente dimos un cambio bastante importante al sistema de justicia en materia penal y de seguridad pública, pero lo he de decir porque también está en las memorias de esta institución, no tiene perspectiva de género. Y cuando algo no tiene perspectiva de género, cuando tenemos que aplicarlo en el sistema de justicia penal, no funciona. Y eso, aplicar la perspectiva de género es toda una metodología. Y específicamente el tema de justicia para las mujeres en el acceso a la justicia en materia penal. Un punto importante a destacar es que también, posterior a esta reforma del 2008, la Cámara de Diputados organizó un foro específico en materia penal y reformas específicas para la mujer en diferentes temáticas de los delitos que aquejan en la materia por Estado. Entonces, en algún momento tenemos muchísimas ventajas. La legislación nos permite ya tener cierta base de homogeneidad con leyes nacionales, sobre todo a nivel procesal. Pero ¿cuál es la desventaja que tenemos nosotros? Lo que ya mencionaba el video. Las formas de investigar, tenemos mucho que trabajar, tenemos que trabajar también con las personas que operan el sistema y sobre todo ir cambiando esta visión de criminalizar a las mujeres en este tipo de que sean víctimas propiciatorias en este tipo de temáticas. Y sobre todo también mencionar como segundo punto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2012 fortaleció a la penal, pero vuelvo a decir, si la primera carece de perspectiva de género, específicamente en temas que tienen que ver con delitos que aquejan a las mujeres, no vamos a tener un buen resultado. Y también mencionar que en estos momentos, si tomamos en cuenta el panorama internacional, como es la Declaración de Doha, la Declaración de Doha en materia de justicia y seguridad es muy específica, que para poder dar un cambio en materia de seguridad y de justicia penal en un país, es importante aplicar la perspectiva de género y la protección específica de las mujeres en el ámbito penal, porque si no esto no se puede lograr, y es un punto importante porque México adopta prácticamente la mayor parte de tratados internacionales de protección en materia de derechos humanos. Tenemos un andamiaje importante y también una participación importante de la sociedad, que es un factor determinante en los cambios que se tienen que dar en materia de violencia contra la mujer, y sobre todo establecerlo como una política criminológica con contenidos de política pública que sea, ya lo mencionaron hace un momento, no solamente como un tema de justicia. Esto también representa un indicador de salud pública muy importante, que también ahí es un punto de prevención
en el cual podemos trabajar y sobre todo mencionar antes de cerrar algo muy interesante por las cifras. Si somos capaces de crear toda una ley nacional de sistema de justicia penal integral para los adolescentes, ¿por qué no somos capaces de poner un capítulo específico de protección como una acción afirmativa para niñas, niños y adolescentes cuando sean víctimas de delito en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Porque uno que tengamos un protocolo de actuación es importante por la base que tiene el sistema de justicia de operar, que tengamos que ponerlo en la base procesal para proteger este sector de la población. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y efectivamente, digo, no solo es el aspecto de la falta de legislación dentro de la nueva ley de niños, niñas y adolescentes, sino que tampoco existe una ley en materia de juventud. Los jóvenes a partir de los 17 años hasta los 29 años, la Constitución ni siquiera los tiene reconocidos. La palabra joven en la Constitución solo viene en el artículo 2 cuando habla de jóvenes indígenas. De ahí en más no existe ninguna ley en la Constitución y ninguna ley que vele, que atienda a las y a los jóvenes de México, cuando encontramos que poco más de 36.6 millones de personas en este rango de edad también no se encuentran con una legislación adecuada. Adelante, maestra. Gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias a quienes han organizado este foro, este conversatorio en relación a un tema tan importante. Celebramos esta iniciativa. Doctora, es un honor compartir contigo esta charla. Christopher, pues ya tú comentaste ya al inicio, diste los datos en torno al tema de la violencia sexual. Y yo quiero referirme en principio a este tema de lo importante que tiene que ver con la Agenda 2030, porque efectivamente el objetivo estratégico de igualdad de género plantea en una de sus metas clave el tema de no solo superar, sino eliminar la violencia contra las mujeres y en especial hace mención a este al tipo de la violencia sexual en particular. Y me parece que sin duda la Agenda 2030 será una brújula clave en el diseño de no solo de revisión de la legislación, especialmente en México, sino sobre todo me parece que da rutas muy claras para el tema de la intervención en política pública. Y si me permiten, yo quiero empezar a abonar al debate 3 aspectos con los que quisiera empezar. Uno muy importante que tiene que ver con el abordaje del tema, de la problemática. Creo que a pesar de que se ha dicho mucho, me parece que, como bien ya lo decía la doctora, tenemos un bagaje bastante extenso en el tema del marco jurídico, no solo internacional, sino a nivel nacional, que pues tutela el ejercicio de los derechos humanos plenos de las mujeres y en general de la población. Y que especialmente en México pues ya contamos con leyes rectoras en la materia, especialmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no solo define y coloca el tema de la violencia sexual como que hay que decirlo, y que me parece importante que en este foro lo retome de esta manera tan clara, que es la violencia sexual, pues es una de tantas violencias que se manifiesta, efectivamente aparecía en el diagnóstico en el ámbito de los hogares, pero que también está totalmente determinado por el uso del espacio público y el espacio comunitario, y que lacera, denigra, ¿no?, en términos psicoemocionales y físicos, la dignidad de las personas. Entonces creo que ese tema que aparezca en la ley, pues no es menor, porque dicta una ruta de política pública y de cómo debiesen los gobiernos determinar distintas políticas públicas que efectivamente estén orientadas a eliminar, ¿no?, eliminar de manera total la violencia sexual en especial. Y en ese sentido coloco en la mesa del debate pues que efectivamente en el diseño de formulación de políticas específicas pues no solo está el tema de la prevención, sino también el tema de los mecanismos de atención que van más allá de solo las campañas, que tiene que ver en el tema de la atención con protocolos de actuación muy claros, a los que ya se refería la profesora, que son protocolos que dan cumplimiento a una norma internacional, incluso que han generado jurisprudencia en términos de cómo actuar frente al tema incluso de la reparación del daño de las víctimas. Y
Y el tema del acceso a la justicia, que no lo quiero dejar de lado, porque pareciera que en tema de política pública estoy dando como un panorama global que me parece que ese debería ser uno de los primeros abordajes en el tema de la solución del problema. Es decir, en 3 niveles de actuación, distintos poderes tienen que tener muy claro qué le compete a cada ámbito de actuación, cuál es su quehacer específico que le toca a las instituciones en el tema de prevención específicamente. Insisto que no solo son campañas, sino que son mecanismos de actuación también directos en la calle, al interior de los lugares, pero en la calle, en el espacio público. En el tema de la actuación, de la atención de manera directa a las víctimas de violencia, especialmente de violencia sexual, pues la generación de un conjunto de protocolos que efectivamente existen en México, en especial en los estados, y que realmente no cumplen la ley. Que realmente no cumplen la ley o lo que dicta incluso la Agenda 2030, y que ahí me parece que es un tema clave en dónde colocarse, en dónde colocar la atención de estos foros tan importantes que se están haciendo para saber pues que hay que proponer y mejorar. Y en el tema de acceso a la justicia también, especialmente en la ciudad, contamos con una ley de acceso de las mujeres a una a una vida libre de violencia que incluso genera medidas de protección prontas, expeditas, con la debida diligencia, y que no se aplican. Entonces, ¿en dónde están estos fallos en la implementación de la política pública y hacia dónde hay que ir? Y un segundo tema que me gustaría colocar también en el marco de la discusión, creo que son los abordajes del tema de la problemática. Uno, el ámbito de la actuación comunitaria de los espacios públicos, es decir, cómo enfrentamos el tema de la violencia sexual cuando las mujeres transitamos la calle, cómo están hechas las ciudades, el uso del espacio público, el tema de la movilidad. Tú lo comentabas, Christopher, hace un rato, el tema del transporte, cómo se vive el acceso de las mujeres, incluso frente a lo que ocurre cotidianamente en el tema de las agresiones de violencia sexual a transitar la calle. Entonces, cómo vamos hacia propuestas claras para construir una ciudad segura para las mujeres, con movilidad asequible, accesible, con seguridad. El tercer enfoque me parece que tiene que ver con justo la perspectiva que están dando estos foros que están siendo regionales, que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Es decir, el nivel de la participación de la población, de la ciudadanía, para resolver y también colocarse como actoras clave en el tema de la resolución. Y tiene que ver con la participación clara de determinar en el ámbito comunitario cómo se enfrenta el problema, cómo se resuelve, con la toma de decisiones en los espacios comunitarios. Y un último que me parece clave a propósito de lo que la doctora estaba comentando hace un rato, porque yo cuando te escuchaba, Christopher, ahorita en el tema de los datos, siempre he tenido esa inquietud, incluso me parece, puedo casi decir que todos los días pienso si realmente los diagnósticos que estamos levantando en este país efectivamente son, digamos, derivados de encuestas, de procesos de diagnósticos e investigaciones muy legítimos derivados del INEGI, que los tenemos cada 3 años, cada 4 años, pero me pregunto si realmente en México tenemos claridad del nivel del diagnóstico de la violencia que estamos enfrentando día a día. Si realmente, efectivamente, lo que nos arrojan los datos logran recuperar y dimensionar las múltiples formas de violencia. Pongo un caso, por ejemplo, retomar el tema del uso del tiempo en la revisión incluso de las propuestas para enfrentar la violencia sexual. No, normalmente una política pública no retoma la categoría de análisis, digamos, o el enfoque de revisar el uso del tiempo de las personas que se mueven en una ciudad y que enfrentan la violencia sexual, incluso me atrevo a decir el criterio de ciclo de vida. Es decir, pues las personas no somos sectores atomizados de una sociedad, vivimos en articulación, pero además la vida de una persona, de una mujer, pues desde que nacemos hasta que morimos implica un ciclo de vida. Entonces, ¿cómo estamos construyendo política pública? ¿No? ¿Cómo estamos construyendo los protocolos de actuación? En el caso especial de las mujeres, que tenemos una movilidad tan compleja en la ciudad desde que amanece hasta que anochece, y cómo esta ciudad, en términos de seguridad ciudadana, no logra una política pública realmente cumplir
los objetivos de la Agenda 2030. Hasta ahí, por lo pronto, mi reflexión. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien del público que quiera hacer un comentario? Compañeras, compañeros. Sin miedo, ¿eh? Sí. Por allá, claro. Muy buenos días a todos, mi nombre es Ani Turralde, vengo de Chihuahua, Chihuahua. Y se me ha hecho muy interesante el tema que ahorita estamos tratando porque en lo personal, a mí me tocó usar el transporte público todos los días, de 9 de la mañana a casi 9 de la noche que llego a mi casa, y sí es bastante incómodo. Yo digo que sí, es importante tratar este tema para la Agenda 2030 porque a veces se siente hasta miedo el hecho de que se te haga, no sé, tantito tarde al salir de la oficina y dices, me tengo que ir en transporte público, y sí da miedo. Yo creo que la cuestión aquí más que nada es que nos tenemos que sentir con la seguridad de que si nosotros vamos a denunciar algo, se va a hacer algo. Porque, como nos explicaban ahorita con los números, no siempre se hacen las denuncias que se deben, y casi nada de las denuncias se toman en cuenta y tienen algún tipo de resultado. O hay gente que te dice, ¿sabes qué? ¿Te sientes así? Ok, gracias por venir a mí. Yo voy a hacer esto para que ya no pase, o para que esto cambie, para que tú te sientas segura en tu lugar en donde estás viviendo. Las propuestas que ahorita yo estoy como que contemplando, pues yo digo que podríamos tener un poco más de confianza, por ejemplo, en el transporte público, de los agentes de seguridad que están ahí, porque hay veces que ni siquiera ellos nos brindan ese tipo de confianza para yo poder acercarme y decir, oye, ¿sabes qué? Pues esta persona hizo esto, me siento incómoda. Hay veces que se quedan así de que, no, pues señorito. ¿Me explico? Entonces, yo digo que sí, es bastante importante tener estos detallitos, porque a lo mejor ahorita ya lo escuchamos como algo grande, porque estamos viendo números, porque estamos viendo que un gran porcentaje de la población, y me atrevo a decir, sufrimos de este tipo de violencia. Entonces, sí hay que hacer algo, sí hay que sacar propuestas, sí hay que tenerlos en cuenta, porque la verdad sí es algo que afecta, y hay gente que le afecta más y hay gente que le afecta menos, pero afecta al fin y al cabo. Pues es todo por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Hola, buenos días, mi nombre es Adriana Flores, soy del estado de Hidalgo. Gracias, Christopher, y a todo tu equipo, a la diputada Erika, por compartirnos y hacernos parte de este foro, de este conversatorio. Yo creo que, aparte de lo que se ha mencionado, bueno, está aquí nuestra profesora, la doctora Teresa, hemos estado haciendo diversas actividades dentro de esta maestría de Género y Derecho en las numerosas y diversas clases que hemos tenido sobre este tema. Yo no soy abogada. Al principio de esta maestría a mí me costaba mucho trabajo poder entrar en la parte del derecho, pero lo que sí soy es feminista. Y en mi ámbito de trabajo siempre he luchado y he buscado luchar por los derechos de las mujeres, sobre todo en lo que a mí respecta en el tema político. Sin embargo, ahorita en esta materia que estamos llevando, Christopher, y creo que va muy de la mano con lo que hoy estamos realizando en este conversatorio, estamos analizando, y la propuesta final para cerrar esta materia es que nosotros que presentemos una propuesta sobre qué ley a nosotros nos gustaría o proponemos que se intervenga y que se incluya el tema de género. Que se pueda, tú sabes que México, yo creo que lo conocemos todos, es un país con un sistema de leyes muy robusto, muy completo. El punto es la brecha que se abre entre la ley y el cumplimiento, ¿no? Lo que realmente vivimos día a día. Entonces este es un ejercicio que tal vez se pueda repetir en otros ámbitos, que no solo aquí en la maestría, sino que también otros profesionistas, no necesariamente abogados, hagan propuestas y se pueda presentar alguna en cuanto a alguna modificación o reforma en donde se incluya lo que es el tema de género.
Yo estoy fascinada con esta maestría. Nunca creí que aprendería tanto y que entendería tanto la situación que vivimos las mujeres, porque hay muchas cosas que a nosotras nos parecen que son normales, como hombres y mujeres, no solo para mi género, sino también para los hombres, porque es con lo que nos crían y es con lo que nosotros creemos. El sistema patriarcal está muy permeado y creemos que es normal. El tema de la violencia sexual, cuando una mujer, su esposo la obliga a tener relaciones, muchas de ellas creen que es normal porque es su esposo. No logran ver que es una violencia. Piensan que es su obligación, incluso como lo dice la diputada. Entonces, a mí me encantaría también que parte de todo lo que nosotros hemos visto aquí se pudiera replicar más y más en diferentes ámbitos, porque creo que esa sería la medida con educación desde los niveles básicos en que los hombres y las mujeres podríamos entender y aprender a respetarnos nosotros mismos. Gracias. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Diputada? Perdón, ¿de qué lado? Gracias, buenos días. Primero, celebro este tipo de foros porque logra algo muy importante y es visibilizar. El hecho de visibilizar que existe un problema y que es de salud pública y que se requiere atención ya es un primer paso. Que se haga a través de redes sociales, que se vea que se tiene el interés, pero además que se van a llevar a cabo y se va a concretar lo que aquí comentemos es muy importante. Saber que la ciudadanía tiene voz también es fundamental, y que las experiencias de cuerpo vivido que llevamos día a día las mujeres es algo que también tiene que comentarse. Hay esfuerzos importantes y creo que ahorita estamos ante el reto de incorporar la perspectiva de género de forma transversal en el quehacer público, pero de igual forma falta que la ciudadanía se meta un poco más, porque la situación es la normalización de la violencia. Y ese asunto es de vital importancia en este país, porque estamos con un bombardeo bastante fuerte, incluso con una apología de la violencia. Todos los días nos enfrentamos a situaciones que nos parecen ya más normales. Y el asunto aquí es cómo vivimos las mujeres, cómo colocamos las mujeres el cuerpo en los distintos espacios. Nos movemos diferentes y estamos en un espacio como este, donde nos sentimos protegidas, acogidas y demás, a cómo nos vemos en una calle a las 11 de la noche sin luz. Y esa situación es de cómo se vulnera el cuerpo en un espacio así. Creo que a lo largo de esta maestría nos ha podido permitir tener elementos importantes, ya no solamente de reflexión, sino también de acción. Y en ese aspecto quisiera destacar que hace falta bastante coordinación para lograr la efectividad de las normas, que todo lo que se legisla en materia de género tenga una aplicabilidad a nivel municipal, estatal y federal. A veces encontramos un gran hoyo, un gran hueco en la aplicabilidad de los espacios primarios. El nivel público no cuenta con la capacidad o con la infraestructura básica para dar atención. Se ha detectado que diversas mujeres han llamado a la línea de atención de emergencia 2 o 3 veces y no les toman la importancia porque dicen, ay, bueno, la golpeó su esposo. Se sigue viendo la situación de las violencias como algo en el espacio privado. Y el acoso callejero es apenas la punta del iceberg de lo que representa la violencia sexual contra las mujeres. Tendríamos que revisar que también la violencia sexual se está ejerciendo contra niñas de 4 y que eso nos ha desencadenado en diversos problemas en materia de embarazos en adolescentes que no son adolescentes, son niñas y que no se embarazaron, las embarazaron y eso fue una violación. Y hay puntos bastante transversales en este asunto que debemos de mirarlo con toda la seriedad que requiere. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, diputada. Gracias, buenos días a todos, a todas. Creo que otro fenómeno que también debemos de tomar muy en cuenta es el de la trata de personas. Es un fenómeno que lamentablemente ha ido creciendo, es un fenómeno que deja ganancias millonarias y que el modus operandi de estas grandes bandas
pues es por medio de la ilusión, del enamoramiento, de la fantasía, pero también hay que tomar conciencia y también ver la manera de combatirlo. Yo siempre he creído que la educación es la causa principal de todos nuestros problemas, pero también es la solución. Y tenemos que partir de ahí, tanto de la educación en casa, pero también de las escuelas. Y otro punto de vista que me gustaría resaltar es que tomemos conciencia de la revictimización que sufren las niñas y las mujeres. No solamente hablamos de mayores de edad, también de niñas, que cuando sufren de alguna violencia sexual, las señaladas son ellas, cuando los señalados deberían de ser los agresores. Y digo, vayámonos a comunidades, a colonias, a gente que no tiene tanta educación, pero también a gente que sí la tiene. La violencia es un fenómeno que no distingue estatus social ni tampoco grados de educación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más? No, adelante, doctora. Sí, miren, quisiera, me estoy tomando el tiempo, si ven, siempre pero quisiera puntualizar varias cosas. Primera, me gustaría destacar que la perspectiva de género y el feminismo son acordes con la Constitución, con los derechos humanos, con los instrumentos internacionales. Es una metodología y es una visión científica, es un paradigma dentro de lo que se está haciendo para todas las materias. Y en algún momento es incluyente, no discrimina y en algún momento es plural. Y también decirlo, porque a veces causa, y por eso lo hago, de por qué tanta protección hacia las mujeres, porque en algún momento los derechos humanos establecen las acciones afirmativas. ¿Cuándo dejaremos de hacer esto? Cuando se erradique completamente la violencia. Entonces a lo mejor nuestras siguientes generaciones lo van a vivir, pero en algún momento es importante puntualizar esto porque tiene toda la protección legal. En España ya se dio esta discusión de que si las leyes dirigidas hacia la mujer discriminaban al hombre, no. Incluso constitucionalmente, en el delito de feminicidio y en la lectura que hay ya judicial de esto, nos dice que no. Entonces, por ahí, tanto por la base constitucional y de derechos humanos, no tenemos problema, que es el punto de interés a veces de la gente. Otra, tenemos que fortalecer la información. El INEGI es una base muy importante de esto, porque de ahí vamos a partir para la toma de decisiones en política pública en el Estado en el tema de mujeres. Pero también, por ejemplo, tenemos algo tan especializado que yo sí quisiera mencionarlo para fortalecer, que es el Banco de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que es el BANAVIM. Entonces, en algún momento, ahí tenemos una fuente muy importante de información para la planeación y la toma de decisiones, para la política pública, y también tenemos por ahí el tema de alertas de género, que es un punto importante, que es otra fuente de información, ya con casos específicos, en donde sabemos si se hace un diagnóstico, toda una investigación, en donde se hacen precisiones importantes que están por ley establecidas para tratar de cambiar esta situación. Y sobre todo, vuelvo a insistir, la reforma penal, porque todavía nos falta, cuando inició, en un principio antes del Código Nacional de Procedimientos, no contemplaba considerar dentro de esta situación las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y posteriormente, cuando llega el Código Nacional de Procedimientos, tampoco. Sí se trabaja con la ley de trata, nada más, a nivel federal y con los estados, pero no con las leyes que tienen que ver con violencia contra la mujer. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de las alertas de género? Sobre todo en materia penal. ¿Cómo bajo la eficacia que están mencionando de la reforma penal a casos como estos de violencia, de delitos, en el caso de materia penal, delitos contra el normal desarrollo psicosexual de las mujeres? Y sobre todo en edades donde debemos de dar una mayor protección a partir del interés superior de la infancia, la ponderación de derechos, las acciones afirmativas
y el principio pro persona, que eso va a blindar a las niñas que sufren este tipo de violencia y también a los niños. Gracias, doctora. Adelante. Gracias, Christopher. Pues justo en continuación a lo que ya está planteando la doctora, me parece muy importante que en el tema de las propuestas, efectivamente, fíjense qué complejo, está plasmado en la ley general, está a través de la reforma constitucional, tenemos efectivamente el principio pro persona, la ley general de acceso lo establece, las leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia también lo establece. Pero ¿qué pasa cuando baja a los gobiernos? ¿Qué pasa cuando baja a todas las entidades federativas, incluso a los municipios? Y yo me quiero referir especialmente al tema de los protocolos de actuación, porque me parece que ese es, digamos, una de las claves para, digamos, destrabar la eficiencia en el tema de la política pública. Y me voy con algo básico, que tiene que ver con el registro del dato. Ya la doctora hablaba perfectamente que la perspectiva de género no es una ocurrencia, es una perspectiva metodológica que se transversaliza, que no solo lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, lo dice el Programa General de Igualdad, que incluso establece líneas de acción muy especiales y estratégicas dirigidas a todo el país, a todos los gobiernos, para que se traduzca en política pública. Pero, ¿qué tenemos ahí? Si en algún estado, bueno, yo quiero hacer aquí un paréntesis, yo recuerdo que hasta hace por lo menos, doctora, y digo, ya lo sabrán ustedes, hasta hace todavía 10 años, la Ciudad de México aún no tenía en su sistema de registro de datos el conjunto de delitos de violencia contra las mujeres, ¿no? Empezamos, claro, a nivel nacional a registrar los delitos de violación, ¿no? Ahora tenemos, como bien dice la diputada, ya tipos penales, ¿no?, que regulan, que sancionan la violencia contra las mujeres, pero en los estados no tenemos registros de datos, en principio desagregados por sexo, que nos permitan también trazar mapas georreferenciales de la violencia contra las mujeres. Entonces, ahí me parece que hay un gran trabajo que hacer en el tema de la procuración y el acceso a la justicia. Si las instancias de procuración de justicia que tienen que trazar aquellos mecanismos para que efectivamente una mujer víctima de violencia sexual tenga la garantía de que tendrá derecho a la aplicación de ese protocolo de actuación, incluso, como ya decía la compañera, sentirme segura cuando voy en la calle. ¿Qué procede si yo soy víctima de una violencia al interior del transporte público? Aquí en la Ciudad de México hay un tipo penal agravado, por cierto, si una mujer sufre violencia en el transporte. Pero ¿cómo estamos? Incluso en los estados, ¿cómo las instancias responsables, que son los gobiernos estatales y municipales, logran realmente generar, incorporar la perspectiva de género en sus registros de información, ¿no?, para crear esos mapas georreferenciales de riesgo de la violencia? Porque vuelvo al mismo nivel de la prevención, de la atención y del acceso a la justicia, que pareciera que es un tema ya incluso agotado, pero yo lo traigo nuevamente, me parece que es muy pertinente en el ámbito de la responsabilidad de las instituciones públicas, es decir, qué le corresponde y qué le compete a cada quien actuar. Le corresponde a las instancias de procuración aplicar esos protocolos de actuación para prevenir el delito, porque sí, hay que atender a las mujeres víctimas de violencia, pero la prevención quiere decir que evites que maten a una mujer. Todos los días matan a las mujeres en este país, pero esperamos aplicar los protocolos de feminicidio. O sea, creo que ahí no debe estar el centro de la atención de la política pública, sino el centro debe estar en prevenir el feminicidio, en prevenir la violencia sexual y generar mapas de riesgo georreferenciales para evitar eso. Entonces, ahí, en ese ámbito, hay mucho que hacer. Generar incluso nuevos enfoques para la elaboración de los diagnósticos, de las investigaciones, ¿no? Es decir, incorporar esa perspectiva de género, como aquí lo han propuesto las diputadas que participan en la maestría, están haciendo un protocolo para legislar con perspectiva de género, y cómo la metodología de perspectiva de género tiene que ser transversal en esos protocolos para que las leyes no discriminen a las mujeres.
no genere nuevamente una violación y que entonces con mayor certeza tengamos protocolos de actuación eficientes, con la debida diligencia, bajo el principio que rige la norma internacional. Gracias, maestra. ¿Alguien más de momento? Doctora. Sí, pues, bueno, miren, lo que dice usted es muy importante, porque ¿de qué partimos? Necesitamos que las mujeres tengan este empoderamiento, cambiando la base estructural para que esto funcione a través de la ley, a través de la política pública. Se consideran básicamente 3 elementos para que una víctima pueda recibir justicia, que es un marco normativo que permita que esto pueda generarse, una infraestructura que genere esta base de actuación y el personal que va a operar, ¿para qué? Para que lo haga de manera asertiva, con empatía, con sensibilidad. En cuanto a marco normativo, ya lo mencionaba aquí una de nuestras diputadas, exactamente, ya tenemos mucho marco normativo, pero eso siempre es perfectible, se puede ampliar. Marco de infraestructura, tenemos instituciones especializadas, tenemos órganos que tienen que ver con género en diferentes áreas de la administración pública, tenemos los centros de justicia para mujeres, tenemos alertas de género. Pero ¿en dónde también está nuestro punto débil? Tiene que ver con las personas que operan el sistema. Nada más para que ustedes se den cuenta. En 8 años, la Secretaría Técnica que implementó la reforma penal capacitó aproximadamente a 500,000 de operadoras y operadores del sistema de justicia, con más o menos 7,000 registrados oficialmente, tiene 8,300 personas hacia el año pasado como instructoras e instructores. Cuando nosotros vemos la parte normativa de cómo se hacen esas capacitaciones, sí mencionaba algunas cuestiones de protocolos de actuación de juzgar con perspectiva de género, sí mencionaba por ahí, pero no estaba articulado ese andamiaje de manera metodológica. Entonces, en este momento todavía nos faltan 11 años, nos dice la estadística, para darle esa consolidación al sistema, y son 10 puntos que en mucho también tienen que ver de la forma en que las mujeres van a acceder a la justicia. ¿Por qué? Por ahí un diagnóstico que hizo el CIDE sobre justicia cotidiana nos está diciendo que el perfil de las personas de justicia cotidiana son exactamente mujeres con niñas, niños y adolescentes en el sistema, exactamente, que no nada más es el penal, tiene que ver con materia familiar, materia también administrativa, tiene que ver también con materia del trabajo. Entonces, en algún momento, nosotros, dando esta posibilidad a través de la ley, sobre todo pensando, y reitero, la materia penal, por principio de legalidad, es una parte muy importante que nosotros podemos dar de protección. ¿Para qué? Para consolidar, y también por ahí ya tenemos como país algo que en muchas otras latitudes y otros países analizan, que es la sentencia de Campo Algodonero, y eso es una parte importante porque establece, aunado a lo que ya hay de normatividad, toda una política que tiene que seguir el Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de todo tipo. Entonces, creo que es un punto importante, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, porque me das la oportunidad de colocar un tema que me parece también central a propósito de que mencionas, digamos, lo que dicta la jurisprudencia. Bueno, yo la considero de ese nivel tan importante, la sentencia de Campo Algodonero, en el tema de reparación del daño. Y antes de ir a ese tema, me parece que, apelando incluso al foro que se está haciendo, que me parece una iniciativa estratégica para acoger en todo el país aquellas directrices que nos van a fortalecer en el tema de la implementación de acciones afirmativas, y tiene que ver con la participación clara de las mujeres en los ámbitos comunitarios. Y incluso yo lo retomo de la Agenda 2030, porque lo denomina la Agenda 2030 como la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la gobernanza. Me parece de una manera crucial que lo coloca ahí.
Ya lo comentaba el público también, que debe ser un eje central la participación de las mujeres en la toma de decisiones de sus ámbitos comunitarios, porque el tema de enfrentar, erradicar y eliminar la violencia tiene que ser con enfoques multidisciplinarios. Ya lo decías tú, doctora. Tiene que ver, sí, con el ámbito de la actuación penal, con el ámbito de la actuación, digamos, en la procuración de justicia, en la política pública de atención y de prevención, insisto, para lograr la meta final, que es eliminar y erradicar la violencia y evitar que asesinen a las mujeres. Y el tema aquí de su participación es clave, porque sí, sin lugar a dudas las mujeres en el ámbito comunitario son pues como las actoras centrales de las tomas de decisiones. Ellas pues son las que sostienen los hogares, son las jefas de familia que los sostienen los hogares en todos los sentidos de la palabra, en todos los sentidos de la vida, incluso puedo decirlo, en términos emocionales, en términos económicos, son proveedoras, son cuidadoras, es decir, son jefas de familia que se enfrentan todos los días a, insisto, a una ciudad que cotidianamente las está discriminando, las está violentando, paso a paso caminan. Entonces, sin duda, retomo lo que dice el último diagnóstico que hace la ONU, especialmente para construir la estrategia de empoderamiento de las mujeres y las niñas, y como esta línea transversal para todos los países. Quiero decirlo porque efectivamente uno de los objetivos de estos foros debe ser eso, que esta perspectiva de género pues no es un antojo, o lo dictan las normas internacionales, lo está plasmado como eje transversal en la Agenda 2030, es un detonador de las economías, del desarrollo de los países. Y si un país como nuestro México no somos capaces de garantizar la seguridad de la vida de las mujeres y las niñas al transitar por sus calles, por sus ciudades, como decía la compañera, sin miedo, con la seguridad de que me voy a ser respetada, con la seguridad de que mi integridad física y sexual estará protegida. Y creo que ahí hay un gran reto, justo en el tema de la reparación del daño, que ya tenemos grandes mecanismos para que la reparación del daño sea más allá de una compensación económica, que sea una reparación integral, como lo dicta la sentencia de Campo Algodonero, en términos de reinsertar la dignidad de las mujeres a una vida plena, y creo que ahí va con el tema que siempre me parece que yo me gusta siempre referirlo, porque yo estoy convencida de que una política pública que tenga perspectiva de género y que trace camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres, no es política pública si no tiene garantizado su presupuesto con perspectiva de género. Si una política pública no se le determina claramente el presupuesto para poder garantizar su eficiencia, no es política pública desde mi punto de vista. En esa parte me parece clave que este país ha avanzado hacia allá. Ha avanzado, creo que es uno de los mejores ejercicios en el tema, incluso de lo que se ha privilegiado, digamos, priorizado en la agenda en el tema de prevenir y erradicar la violencia sexual contra las mujeres, y que es muy clave que la reparación del daño sea un mecanismo que transversalice el tema de acceso a la justicia para las mujeres. Yo cerraría con eso. Gracias. Sí, adelante, diputado. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Zulú. Me da mucho gusto escuchar acá en este foro la opinión de mujeres que están muy interiorizadas en el tema. Y me sumo prácticamente a sus inquietudes, a sus propuestas. Sin duda la violencia es un fenómeno que está presente en nuestra sociedad, pero que lamentablemente las que más lo padecen en todas las formas son ustedes, precisamente las mujeres. Creo que en ese sentido, si partimos de que la violencia es algo que permea en varios rubros de nuestra vida diaria, que sin duda lo padecen más las mujeres, pero también lo padece cualquier persona de la sociedad, creo que es un tema que tenemos que abordar desde el núcleo base de nuestra sociedad, que es la familia.
Y en ese sentido, creo que algo que bien pudiéramos retomar es precisamente el diseño de una política pública que esté enfocada a la persona y al desarrollo humano. El desarrollo humano partiendo de lo más esencial, de lo más sustancial. Dice un dicho por allá que no puedo dar algo que no tengo. Y si en una persona, en un integrante de la sociedad, de la niñez, no existe una estrategia que permita generar la propia autoestima de la persona y que en base a esa propia autoestima pueda yo brindar respeto y pueda yo respetar también a otra persona, sea mujer o sea varón, prácticamente estaremos generando una sociedad donde la violencia estará permeando cada día que pasa. En este sentido creo que es muy importante, siempre hablamos de desarrollo humano, incluso cuando diseñamos políticas públicas en materia social, pero el desarrollo humano lo enfocamos siempre desde el punto de vista solamente de generar más oportunidades, generar economía, generar educación, pero no nos centramos en lo más esencial que es generar autoestima, hacerle ver al individuo, a la persona, sea mujer o sea varón, que el fin último es ser feliz, y para ser feliz tenemos que tener amor propio. Y si tenemos amor propio, buscaremos que en todas las áreas en las cuales estemos interactuando, se nos respete, pero al mismo tiempo brindemos nosotros respeto. Esa parte creo que la vamos a poder generar cuando exista una política pública, ¿sí?, que esté enfocada al desarrollo humano, pero que no pierda de vista que el desarrollo humano no puede ir del gobierno hacia abajo, sino que el gobierno solamente debe instrumentar estrategias, debe generar haya criterios que permitan que esa autoestima venga desde abajo, desde la célula de la sociedad que es la familia. Y es allá donde también las mujeres, ¿sí?, por la propia naturaleza, por su sensibilidad, como madres que son dadoras de vida, es donde podemos empezar a generar una nueva cultura de la no violencia. Siempre he creído, y culmino con eso, que en la medida en que generemos autoestima en la persona, en la medida en que generemos que el fin último es la felicidad, estaremos generando una sociedad de respeto, en donde estaremos aceptando que la violencia deja huella, pero que el amor deja más. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Adelante, Marco Polo. Muy buenos días, con el gusto de saludarlos. A mí me da mucho gusto tener la oportunidad, Christopher, de estar aquí con ustedes, acompañándolos en este foro, porque a mí me llamó mucho la atención. Primero, cuando llegué y veía quiénes estábamos aquí en el foro, veo que la media es una nueva generación, y eso importa mucho. ¿Por qué? Porque queda claro que hay una nueva generación interesado en que realmente la igualdad y la equidad entre las mujeres y los hombres sea al parejo. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que en todos los ámbitos, tanto en el tema de la violencia sexual, en el tema de la violencia política, en el tema de la falta de reconocimiento y del valor hacia las mujeres, no vamos a poder cambiar las cosas si no alzamos la voz y empezamos en todos los ámbitos a empezar a que el valor de las mujeres, la capacidad y la representatividad que puedan tener, la hagamos a valer en todos los ámbitos. Yo creo que a partir de esta reforma que se aprueba en la pasada legislatura, que tiene que ver con el tema de la equidad en el tema de los accesos a los puestos públicos, permite ir cambiando esa cultura que necesitamos ir transmitiendo a nuestras nuevas generaciones, tanto a nuestros niños como a nuestros jóvenes. A mí me llamó mucho la atención, ahora que estábamos en la discusión del tema de la integración de los consejeros del INE, me llamó mucho la atención que las mujeres levantaron la voz, todas las diputadas, dejando de lado el tema de las identidades partidistas, uniéndoles al tema de una visión de género, y lograron plasmar en el que en todos los espacios tiene que haber esta equidad, aunque no esté plasmado en la ley, aunque no esté contemplado. Y a mí me dio mucho gusto porque en el caso de esta convocatoria en la que participaron para ser consejeros del INE, había un 28% de mujeres que se registraron en total, pero cuando se arman ya en el último tramo en las quintetas,
había casi el 68% de mujeres, que no fue porque les dimos la concesión, sino porque salieron muy bien calificadas. De los 15, eran alrededor de 8 o 9 mujeres las que estaban en el final de la posibilidad de contemplar. Y esto permitió que de 3 consejeros hubieran 2 mujeres. Entonces, ¿qué es el mensaje que yo creo que en la Cámara de Diputados tenemos mucha gente interesada en que se mande? Es que si no le damos el valor a las mujeres desde los altos, de los puestos más altos, no les vamos a dar el valor desde la casa. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Es empoderar a las mujeres en el buen sentido, reconociendo las capacidades, reconociendo el gran valor que tienen de formadoras de nuestras familias. Y que yo, en una plática que teníamos hace unos días varios diputados, yo les decía que yo reconozco el gran esfuerzo que hacen de venir las diputadas a venir a trabajar, a tratar de cambiar las cosas y de dejar a sus niños, de formar y de dividirse en 3 o 4 partes para poder formar a la familia, para poder hacer cambios trascendentales en el país. Y creo que es lo que necesitamos, y yo coincido con Erika, necesitamos que la educación hacia nuestros niños y hacia nuestros jóvenes empiece a cambiar. Yo estoy seguro que hay muchos avances que se han logrado a partir del 2018 para acá y algunos anteriores, pero que necesitamos que desde la casa se empiecen a cambiar la forma de ver a las mujeres, de respetarlas, de poder tener una posibilidad distinta, y que yo estoy seguro con todo esto que se ha hecho en diferentes ámbitos se va a lograr. Hay muchos avances, pero tenemos que seguir trabajando más para que se consoliden. Y yo reconozco en este caso el foro y la gran decisión de Christopher, es que la problemática que pudiera tener el sistema de partidos, hay 2 formas: o nos escondemos o nos vamos a debatir, y aunque no nos gusten los temas, vayamos a que nos lo digan. Y yo eso celebro, Christopher, la apertura que hay de que nos digan lo que nos tengan que decir, y que esta nueva generación que representamos tengamos la posibilidad de tomar lo bueno y de poderlo plasmar para que las cosas vayan cambiando en el país, por beneficio de todos nosotros y por beneficio de los mexicanos que estamos y de los que van a venir. Así que felicidades, y estamos en la disposición de fortalecer a las mujeres. Gracias, diputado. Adelante. Marisol Sarmiento, en la unidad de igualdad de género. Yo no tengo la maestría, pero me parece que hay 2 cosas que sí quisiera poner en la discusión. Cuando hablamos como de los procesos de transformación comunitarios, ¿no? ¿Cómo recuperamos el tejido social? Me parece, y lo digo desde mi propia experiencia, con una hija de 12 años, el pánico que me da que salga a la calle, ¿no? Y nos encerramos a piedra y lodo en nuestras casas todas las personas. Entonces me parece que también hay que mirar qué está pasando con la recuperación de los espacios públicos. Llámese y digo todos los espacios públicos, parques, espacios que ya no están siendo utilizados y que evidentemente están abandonados, que pasa así por un presupuesto para el equipamiento de luz, ¿no? De la recuperación de los espacios públicos. Y pasa por ello también todo lo que tiene que ver con el transporte público, ¿no? Esta parte en donde es inhumano cómo viajamos muchas y muchos en el metro, ¿no? Independientemente de que haya en el DF haya una separación para hombres y mujeres, ¿no? Me parece que tiene que ver también un tema con el tema de la seguridad pública, ¿no? ¿Qué está pasando con aquellas personas que están en perspectiva de cómo atender a una mujer cuando hay una denuncia, ¿no? No lo hay. Llámese de paso que también en el interior de la seguridad pública las mujeres también están siendo violentadas, ¿no? Entonces también eso es un tema. También me parece que tenemos que transitar por masculinidades alternativas, también es un tema que tenemos que poner en la agenda. Las mujeres, sí, ya hicimos una lucha muy fuerte feminista, muchas seguimos en el proceso de empoderamiento, habemos muchas mujeres que ya hemos traspasado ese proceso de empoderamiento. Muchas mujeres hoy jóvenes están apuntando y están abriendo esa brecha, pero ¿qué pasa con los procesos de los hombres? No se están cuestionando qué está pasando con esos mandatos a los que no se atreven a renunciar, ¿no? Por el miedo, por el escarnio también, que sufren de violencia los compañeros cuando se atreven a hablar, ¿no? Todo el tiempo estar mostrando su hombría y su valentía, pues también los coloca, porque también es un problema de salud pública. Hoy los hombres están muriendo más rápido que las mujeres, ¿no?
Entonces, ¿cómo en los actos usados los hombres también están atentando contra su salud? Entonces, es un problema de salud pública. Entonces, sí mirar un enfoque más allá, porque pasa por el sistema de justicia. Otro tema que me parece es este tema de la información, ¿no? Me parece que la situación del feminicidio en México no está siendo visibilizado incluso a nivel mundial. No nos debería dar miedo ya decirlo, nos debería dar más miedo no estar haciendo nada, ¿no? Y colocar el tema en la agenda. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar que también en el mundo nos digan por dónde, qué podemos hacer, porque el problema es muchísimo más allá de solo México, ¿no? Entonces, un poco por ahí es una tarea que tenemos que empezar. Me parece que esos espacios ayudan, y a mí en lo personal me ayudan como a recuperar toda esta información que luego tenemos en el día a día trabajar, pero que sí debemos ir apuntando en las agendas, ¿no?, que tiene México. Gracias. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Adelante, doctor. Bueno, para las personas que nos siguen en redes, miren, es importante que ustedes participen y que conozcan la información que hay. Les invito a ver 2 encuestas. La que tiene que ver con medios digitales, de lo que utiliza nuestra juventud, para que vean qué es lo que leen, cómo lo leen exactamente, y cómo es un espacio que nosotros podemos hacer de difusión, que también puede ser una extensión cultural de lo que estamos trabajando en estos momentos de los temas. Otro, lo que tiene que ver con las encuestas de cohesión social, específicamente donde la juventud se manifiesta, y hay un interés importante en trabajar estos temas, en trabajar a nivel situacional, familiar, individual, comunitario y de carácter social. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? De muchas formas. La tecnología nos permite utilizar de manera inmediata y en tiempo real muchas veces todos estos elementos. Entonces, también generar espacios específicos, yo ya lo decía aquí, generar por parte de la Cámara un sistema de información específico en temas de género y en temas de mujeres. ¿Por qué? Porque aquí se tiene toda la infraestructura, y ahorita ya generando la profesionalización por posgrado, que eso es importante porque ya trae toda una trayectoria, y eso hay que decirlo, pues nos representa un espacio importante. En cuanto a lo que podemos aportar nosotros también en estos temas como país, el tema de feminicidios, más o menos después de 27 años de llevar un seguimiento en estas cuestiones y también trabajando en otros países, lo que usted me manifiesta es importante. Tenemos que contar con información, generar indicadores, porque en el caso del feminicidio son indicadores que muchas veces los podemos confrontar tanto estadísticamente como a nivel político. Entonces esto tiene una gran ventaja porque, lo vuelvo a reiterar, la sentencia de Campo Algodonero establece un punto de partida judicial importante, y también para las autoridades en el sistema, que es lo que genera exactamente una base de actuación articulada y con una planeación a corto, mediano y largo plazo, porque no es un tema que vamos a poder trabajar muchas veces de manera inmediata. Pero, ¿qué podemos hacerlo? Tomar diferentes indicadores, sector salud, sector educativo, y en algún momento comenzar a trabajarlo de manera integral, tomando en cuenta que por ahí ya tenemos una ley, que es la Ley General de Víctimas, que nos da también un marco de actuación importante para cuando se vean vulnerados los derechos de la mujer, que se le prive de la vida por un feminicidio, se tenga el derecho a la reparación integral, y aquella que sobrevive en una tentativa, pues también ese daño al proyecto de vida, como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tenga que entrar en esta base de actuación, porque la Ley General de Víctimas en su caso ya tiene fondos de reparación. Entonces, en algún momento, ¿cómo podemos hacer esta base de prevención y cómo podemos también ver a través de las diferentes normatividades y legislaciones, tanto federal, estatal, que tenemos, e incluso municipal, de cómo articular a los 3 niveles de gobierno
y también a los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, para que en armonía con la sociedad y con la población podamos llevar a cabo de manera integral, como manejan muchas de las leyes, estos temas. Gracias, doctora. Adelante, maestra. Gracias. Y a propósito justo de lo que comenta la doctora en relación al tema de las encuestas y los diagnósticos, yo le pongo un gran énfasis al trabajo nuevamente de la línea de la prevención, porque ahí es donde hay mucho que se puede hacer a nivel estatal y a nivel municipal en la revisión de los diagnósticos, que por cierto la próxima semana, aprovecho para comentar, la próxima semana viene un especialista a la maestría a hablar justamente del tema de las estadísticas y del registro de la información. Y yo quisiera aprovechar para invitar al público también y a quienes nos están siguiendo en redes, que sí revisemos la encuesta del uso del tiempo de los últimos años. Ha sido tan importante, digamos, permítanme referirme un poquito a la historia de la ENDIRE, porque es clave la historia de esta encuesta especializada para el tema de registro de las violencias contra las mujeres, y que sin duda hasta hace unos 10 años puedo decir que empezó a arrojar datos muy especializados y significativos del estado que guardaba la violencia contra las mujeres y en sus tipos de violencias y en sus modalidades, es decir, en dónde ocurre, en la casa, en los hogares, en el espacio público. Y ahí hay todo un tema, Christopher, que creo que ahí también tiene que ser un eje transversal en estos foros por el país. Esta línea delgada entre el tema, diputada, del ámbito de la vida en los hogares y el espacio comunitario. Ya lo decía el diputado, los diputados que nos acompañan, ya hacían referencia al tema del seno de los hogares, que es donde está el ámbito, lo decían las compañeras, también el ámbito de las transformaciones en el tema educativo. Pero si miras lo que nos está arrojando en los últimos años, las encuestas del uso del tiempo en relación comparativa a lo que nos arroja la ENDIRE en términos de ese mapa georreferenciado de dónde ocurren las violencias, me parece sin duda un elemento clave para retomar a nivel estatal, sobre todo, en los niveles estatales y municipales, porque vuelvo a insistir que el tema de la dinámica de la vida cotidiana que tienen los hombres en relación con las mujeres es totalmente distinto. Incluso en el tema de la movilidad del espacio público, en el tema de transitar las ciudades, no es lo mismo, no lo vive igual una mujer que un hombre. Y es, por lo que ya decía la compañera, de cuando se sube el transporte, de las horas invertidas incluso en el tema de la vida de las mujeres, madres, jefas de familia, proveedoras, en relación a la vida y la dinámica y la movilidad de los hombres. Entonces, esos elementos también diagnósticos de investigación tienen que ser retomados para la formulación de las leyes, por supuesto, del fortalecimiento de las leyes, pero también para mejorar las medidas de prevención. Gracias, maestra. Yo sugeriría una última ronda ya para ir acercándonos al cierre. ¿Algún comentario del público proponente de todo esto que hemos ido? Yo la verdad es que estoy sorprendido porque cada semana aprendo nuevos conceptos y me nace la duda de seguir estudiando más. Yo ahorita preguntaba, nunca había escuchado la masculinidad alternativa en lo personal y hoy me llevo de tarea para ponerme a estudiar todo eso ya. Porque la verdad me pareció muy interesante. Si no hubiera alguien más, me gustaría ir ya de manera de cierre, que nuestras expertas proponentes fueran dando un poco más de cierre a sus últimos comentarios. Adelante, doctora. Sí, pues muchas gracias. Agradecer a las personas que nos siguen en red. Muchas gracias por estar en contacto y en comunicación. A las personas que se encuentran aquí en el foro, pues también muchas gracias porque pues ha sido muy enriquecedor también y vuelvo a reiterar. Tenemos una reforma penal que no tiene perspectiva de género. Tenemos una miscelánea penal que viene en donde podemos, haciendo consultas, ¿sí? Porque esto también tenemos que hacer que
La gente tiene ganas de participar, tanto en la parte académica como también en la sociedad. ¿Para qué? Para que esto tenga un contenido. A 8 años sí se los puedo decir, porque desde que fue la reforma a la fecha he tenido este seguimiento. Los resultados no nos son muy favorables. El modelo procesal de donde fue copiado, los mismos problemas, imaginen ustedes esta calca, que tienen con niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, feminicidios, violencia familiar, los tenemos nosotros. Y ahí están las estadísticas de Naciones Unidas, en donde ustedes pueden ver esto, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos indica? Que también vemos esa parte social que se viene con el modelo procesal. Entonces, en algún momento, ¿qué requerimos? Establecer también esta reforma, pero ya no tan solo como un foro académico, sino que quede dentro de la ley. Y aquí también pronunciarme, no solo por la estadística, porque es algo que he estado trabajando con un compromiso real con niñas, niños y adolescentes. Les vuelvo a reiterar, la metodología y la técnica legislativa que requerimos para proteger este sector de la población en materia penal, de entrada, tiene 2 bases, que es trabajar en los códigos penales y trabajar en el Código Nacional de Procedimientos Penales con un capítulo específico para protección procesal de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Si no lo tenemos de esa manera, si tenemos protocolos y otras bases, la base de protección es procesal y el sistema acusatorio está en este sentido. Entonces, en algún momento, ¿a qué obligamos? A que no solamente lo tomen como punto de referencia, a que lo van a tener que tomar dentro de los procesos para la protección eficaz y eficiente de niñas, niños y adolescentes, no nada más en violencia sexual, en todo tipo de delitos en donde se encuentre involucrado sus derechos y su interés superior. Gracias. Gracias, doctora. Fuerte aplauso, doctora. Muchísimas gracias. Maestra. Gracias, Christopher. Pues yo en principio pues agradecer la atinada realización de este foro, agradecerte, diputada, la invitación a participar en este ciclo de foros que me parece crucial que se mueva la Agenda 2030 y retomemos los objetivos estratégicos del desarrollo. Y yo solo, la verdad, quisiera aprovechar estos últimos minutos para cerrar con un tema que siempre pensamos que es bien complejo, pero que sin duda forma parte central de eliminar la violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual. Y ya lo decían las diputadas, los diputados, tiene que ver con la transformación cultural desde los hogares, superar este sistema tradicional de roles y estereotipos que se han asignado de manera cultural a las mujeres y a los hombres. Sí, las mujeres somos jefas de familia, madres, educadoras, cuidadoras, pero también resolver este problema central de la violencia sexual y creo que este mensaje es muy importante. No solo es un tema de las mujeres. Resolver la violencia sexual contra las mujeres no es un problema nuestro de las mujeres, es un problema de toda la sociedad, es un problema de política pública, de salud pública, y sí involucra a los hombres como parte central de la solución. ¿Por qué? Porque si impulsamos este cambio de transformación cultural, como ya lo decía la maestra Marisol, al interior de los hogares, si generamos nuevas formas de relacionar, de corresponsabilidad social de quienes comparten un hogar, entonces estaremos realmente desmantelando la normalización de la violencia. El respeto, la garantía, la integridad física de las mujeres y de todas las personas está consagrada en nuestra Constitución, en todos nuestros marcos internacionales, como bien lo ha dicho ya la doctora. Sin embargo, ese seno del interior de nuestros hogares, tenemos que superar esos roles y estereotipos. Sí, las mujeres seremos eso, pero también de la mano de nuestros compañeros al interior de los hogares. No habrá manera si el 50% de quienes vivimos en este país y en este mundo no hay un compromiso para esa transformación cultural. Y ahí me parece importante, Christopher, porque ya tú mismo te llevas la tarea del tema de las masculinidades alternativas. Aquí ya hemos tocado el tema y me parece sustancial
en el tema de la eliminación de la violencia. Agradecerles a todas y todo su tiempo. Christopher, felicitarles también por estos foros. Gracias, doctora, por compartir la mesa. Diputada Erika, te felicito por este espacio y gracias por considerarnos. Muchísimas gracias. De manera de cierre, nuevamente invitar a las personas que nos están viendo por medio de las redes sociales y a todo el público proponente que está por acá. Semana a semana, todavía la semana que entra estaremos en el estado de Chiapas con el tema de violencia comunitaria. Luego nos vamos a Jalisco y cerramos en el estado de Hidalgo. Semana a semana tenemos diversos temas, lo estamos abordando y de manera paralela en las 32 entidades federativas están desarrollándose foros, diálogos o encuentros para encontrar las mejores soluciones de esta agenda que estamos proponiendo, la Agenda México 2030, que va muy de la mano de los